Hola, ¿qué tal? Estamos ya en nuestra penúltima clase de este semestre y vamos a tratar en estas dos últimas clases sobre los héroes romanos. Y por ello nada más voy a hacer una breve introducción porque ya hablamos de este aspecto en las primeras clases que ustedes pueden retomar en los videos. Estamos hablando de un pueblo considerado siempre como amítico, aunque en realidad ya vimos que fue un desarrollo del propio pueblo romano y que los investigadores se solazaron en ello pensando que tenían o que estaban ante un pueblo que propiamente había rechazado los mitos, estas falacias según las visiones filosófico-religiosas de los siglos XIX y principios del XX. En cambio, habíamos visto también que hacia finales, perdón, hacia mediados del siglo XX, la figura de Georges Dumézil había sido muy importante porque había logrado rastrear la mitología romana a través de su teoría de la trifuncionalidad. Recordarán, hablábamos de esta primera función o monárquica, de la segunda función o función guerrera, de la tercera función o función de la fertilidad y donde se clasificaban a los diferentes dioses, siendo particularmente destacados pues así Júpiter, Marte y Quirino, la monarquía, la guerra y la fertilidad. Y que sobre este marco también podíamos también colocar a los diferentes reyes de Roma, los primeros héroes de Roma. Con todo este cuadro trifuncional no era necesariamente perfecto cuando no se trata de una cultura de raigambre indoeuropea como la griega, pero sí nos cuadra muy bien con la romana. Lo importante era que Dumézil había logrado abrir la puerta de los estudios de una mitología romana. La historia romana es una historia de reyes y por eso nos vamos a concentrar en dos personalidades. El primer rey, que es Rómulo, vamos a ver más sobre él y vamos a hacer un análisis a su figura en esta clase, y en la segunda vamos a analizar la figura de Eneas ya como una eh, vínculo, digamos, entre las culturas griega y latina. Así que empecemos por Rómulo. La Roma que viene a nuestras mentes cuando evocamos ese nombre es la Roma de los emperadores, sin duda. La Roma de los grandes monumentos, la Roma de los soldados perfectos que conquistaron el mundo, la eterna Roma. Pero poco sabemos de ella en sus orígenes. Obvio que todos recuerdan a la loba y a los pequeños amamantados a orillas del Tíber, mas no así quiénes fueron estos. No solo los gemelos, que en fratricida acción establecieron los cimientos de la gran urbe, sino quienes los acompañaron. La gran ciudad inició como una pequeña aldea al margen de otras establecidas en la misma región, el Lacio. Contaba la leyenda que los fundadores eran los hermanos Rómulo y Remo, y que desearon erigir una ciudad en el lugar donde habían sido abandonados y criados en vez de reinar en la patria de sus antepasados maternos. En la historia de los reyes romanos se reconoce un paulatino avance hacia la historización del mito original que podemos descubrir detrás de las acciones de corte maravilloso que ocurren en la vida de más de uno de ellos. Pero es el primero de todos estos reyes en quien sin duda tenemos a un personaje legendario, que no obstante la ansiedad romana por humanizar su historia, definitivamente nació como un héroe mítico. Y eso es lo que vamos a ver. Cómo se va historizando un mito. La vida de Rómulo, como fundador de Roma, fue objeto de varios historiadores, como el romano Livio o el griego Dionisio de Halicarnaso. Pero fue él también Heleno Plutarco quien escribió una de las obras más importantes sobre el monarca y donde podemos reconocer fácilmente que era un personaje de leyenda. De esas historias que, nacidas como mitos, fueron adquiriendo rasgos reales, o por el contrario, ocurridas en la vida real, fueron siendo mitificadas con el tiempo, porque no podemos aseverar una u otra cosa. Rómulo y su gemelo Remo son semidioses, como hijos del dios Marte, un dios local, símbolo de todo lo latino, y de una princesa desabrida, de nombre Rea Silvia, y que fuera de ser su madre no logra destacar. Ambos aspectos nos llevan a suponer fácilmente que estamos ante un mito de corte indoeuropeo, porque lo femenino no interesa, ni la situación en sí, sino el engendramiento simplemente de estos futuros fundadores. La historia se mezcla al dar las razones para la inusitada unión.
una lucha dinástica por el trono de la antigua y posteriormente enemiga de Roma, Alba Longa. Pero detrás de la anécdota, que es de corte muy realista, también hay elementos míticos, como la imagen del tirano usurpador, que ya vimos en relatos como el de Jasón, o la virginal sobrina recluida a la que se le impide el matrimonio con el único propósito de no engendrar un vengador de las ofensas hechas a su linaje, que se halla también en muchas otras historias. Sin duda, la leyenda del nacimiento de los gemelos, y esto es también algo que subrayar, que es muy común en las mitologías, tenemos a unos hermanos que presentan la dualidad de la naturaleza, que es necesaria y a la vez terrible, hasta que se logra eliminar el lado tenebroso. Es decir, hay un gemelo bueno y un gemelo malo, y entonces hasta que no se elimina el gemelo malo, pues lo bueno no sigue. Y ese es el caso de Remo. Remo le tocó ser el malo. Producto de una violación de Rea Silvia por Marte es el nacimiento de estos niños. Sí podríamos sospechar que esto es una intromisión de la creatividad griega, ¿sí? Porque entre los romanos las relaciones familiares en la mitología no son importantes. Y hay versiones de este tipo de mitos en muchos textos griegos. Entre los indoeuropeos, por lo que parece, no era importante el hecho o cómo ocurre el hecho, sino que ocurra. Entonces, que se haga el énfasis de la violación y todo esto suena más a Ares que a Marte. Igualmente, el posterior sino de la joven como esposa del río Tíber me parece que es una intromisión e incluso yo diría de corte helenístico, de esos gustos de finales menos trágicos y de corte más romántico, ¿no? Porque Rea Silvia, a la que avientan al río para que se ahogue, ay no, la rescató el río y la hizo su esposa. La idea de que Rea Silvia fuera una vestal es sin duda también una intromisión tardía. No cuadra bien con lo primitivo de la historia, aunque nada obsta tampoco para que exista una institución como las vestales que fuera muy antigua, indoeuropea incluso, pero suena difícil. El elemento más obstinadamente mítico de la historia monárquica es la crianza por la famosa loba. Los historiadores romanos no van a dudar en convertirla mejor en una prostituta para darle corte realista, dado que el término lupa era empleado a esta guisa como nosotros usamos zorra, por ejemplo. Aunque el mito en las fuentes no abunda en ello, podemos suponer que algo de la esencia rapaz y taimada del animal se transmitió a los jóvenes en su maternal leche, y que por ello la pareja de jóvenes, criada luego por un grupo de cazadores o pastores, como ocurre con muchos héroes griegos también, se hayan convertido en una especie de salteadores de caminos, y ello los haya llevado finalmente a conocer su origen y terminaran por liberar a su antigua ciudad natal de la tiranía de su pariente usurpador. Hasta aquí es fácil reconocer un ciclo mítico. Tenemos un héroe semidivino, despojado de su trono injustamente, que regresa para cobrar venganza. Bien. La leyenda de Rómulo y Remo se convierte entonces en un mito fundacional a partir de esto, porque resulta muy confuso que liberen su antigua patria, pero la dejen en manos de su abuelo, para ellos formar su propio asentamiento. Esto puede deberse a que aquí vemos la intromisión de otra historia diferente, la historia de Roma como ciudad y sus fundadores. Los héroes fundacionales, al estilo por ejemplo del Cadmo griego, suelen provenir de otras tierras y son diferentes a los héroes autóctonos, y más para un pueblo que como el romano ancestralmente había sido colonizadores, como ya apuntamos con los indoeuropeos, y cuyos viejos recuerdos de ello latirían en su mitología. Es decir, los romanos sabrían que eran un pueblo emigrante, que no llegaron a Roma o al territorio de Lacio, que llegaron, perdón, al territorio de Lacio, no que nacieron de él. Es de notar que los fundadores son un grupo de desarrapados parias de distintas regiones italianas, como si con ello el mito tratara de justificar la historia de dominio posterior de toda la zona latina e italiana. Pero es precisamente el hecho mismo de la fundación lo que denota un resabio indudablemente mitológico. Ambos hermanos desean fundar y obviamente controlar la ciudad, por lo que la disputa se dirime por medio de los dioses. Y allí la intromisión de los augurios bien puede señalar una idea etrusca en el mito,
aunque no podemos dejar de lado que la auscultación del vuelo de las aves era un método ya usual en Grecia también. Los hermanos se instalan en las colinas contrarias, ¿sí? Rómulo en la del Palatino, Remo en el Aventino, que son curiosamente las colinas de los patricios y de los plebeyos, pero bueno. Eh, Remo vio una banda de buitres, el ave de Marte, en número de 6, pero resulta que su hermano vio 12 y pues fue designado como el favorito de los dioses. Rómulo comenzó a trazar la ciudad y su hermano, luego de una borrachera de decepción, se burló del endeble muro que su gemelo levantaba e imprudentemente lo salta, violando el recinto sacro. Y por ello Rómulo, sin pensarlo, lo castigó con la muerte en ese instante y proclamó: ese mismo destino aguarda a quien se atreva a saltar sobre la muralla de la ciudad. No hay, sin embargo, un castigo para Rómulo, pero sí el remordimiento fraterno e incluso un intento de suicidio, hasta que los dioses le hacen ver que todo lo acontecido era justo y, a manera de recuento memorioso, la nueva ciudad en ese año 753 a.C., según la tradición, será llamada Roma por Remo. O sea, no eso hubiera sido Rema, pero bueno. El fundador no ha terminado su labor hasta que reproduzca su naciente reino, por lo que el mito del rapto de las Sabinas nos habla de la situación regional y justifica la posterior dominación de tal territorio vecino, esta vez ya por liga de parentesco. Los sabinos fueron quizá los más cercanos de todos los pueblos de la región latina, por lo que entendemos que se creara una historia para justificar su anexión. Todo el mito del rapto y la lenta venganza de los padres y hermanos de las jóvenes nos traen el eco de mitos como el de Troya. Pero las mujeres no son aquí una mera mercancía de robo como Helena, sino que tendrán un papel destacado porque son las primeras matronas romanas que se asientan firmemente como el eje de la familia, en el que gira de hecho toda la sociedad romana. De aquí que se les vincule con el culto de Juno como diosa de la fertilidad, y por ello podemos suponer que sus raíces son verdaderamente autóctonas, pues era la preocupación de los pueblos todos de aquellos tiempos que sus mujeres, como sus ganados, fueran fértiles. Es precisamente dicha maternidad la nota más relevante en la leyenda de las Sabinas, ya que antepondrán su nueva familia a la antigua, interponiéndose entre sus padres y sus maridos con sus hijos en brazos y demostrando que eran un vínculo y no un punto de división, como ocurría en el mito original del rapto femenino. Finalmente, la carrera de fundador de Rómulo concluye con la apoteosis, un fenómeno común para este tipo de personajes, aunque lo más normal era una heroización, es decir, que el líder fuera una especie de genio tutelar del territorio, un héroe nacional, cuyos restos son conservados con veneración porque cumplen con dicha función protectora. No es así con Rómulo. La apoteosis, por el contrario, es convertir a un mortal en inmortal, es volverlo un dios. Sin embargo, Rómulo no fue un dios por sí mismo tal cual, o sea, no tenemos al dios Rómulo. No se le nombra así, sino que fue asimilado a un dios sabino más antiguo, Quirino. Se convirtió en una especie de hipóstasis de este dios de la fertilidad, hecho que fue realizado por el sucesor, Numa Pompilio, y esto nuevamente tiene un tinte de verdad. Es como un acontecimiento político el que lleva a cabo Numa, y podríamos pensar real. El mito fundacional se convierte entonces en el principio histórico de todos los romanos. Tito Livio, ese gran historiador de tiempos del Principado de Augusto, concluye así, cito, en traducción de José Antonio Villar. Una vez devuelto de esta forma a Númitor el trono de Alba, caló en Rómulo y Remo el deseo de fundar una ciudad en el lugar en que habían sido abandonados y criados. Era sobreabundante, por otra parte, la población de Alba y de Lacio, a lo que habían que añadir además a los pastores. El conjunto de todos ellos permitía esperar que Alba y Lavinio iban a ser pequeñas en comparación con la ciudad que iba a ser fundada. Livio exalta la fundación de su amada Roma, asegurando que dicha aldea estaba llamada a ser la ciudad más importante de su territorio.
Esto en un ánimo profético que suele respirarse de hecho en toda la obra de este historiador. Pero me importa aquí resaltar a aquellos que conformaron la magna empresa. Son dos parias como líderes y lo seguían una banda de don nadie que por lo dicho eran la población flotante de la aldea de Alba y los pastores de las cercanías. Es un grupo mixto de rústicos y pobres con los que se planeaba erigir la más importante ciudad de la región. ¿Y por qué es importante? Pues solo por el número de sus habitantes. Si bien Livio no deja de puntualizar siempre la estirpe de los gemelos, misma que se reconocía en lo que él llama un talante nada servil, no dejaban de ser los hijos putativos de simples pastores, y todo ello se respira un espíritu de superación, que yo creo que es lo que quería enfatizar Livio. Es el ahínco por forjarse más allá de las expectativas que la vida parece presentarnos, ¿sí? Porque son dos don nadie que van a hacerse grandes reyes. De ahí la idea de surgir de la nada para elevarse a lo más alto. Es el espíritu agónico que lleva al triunfo, mismo que se trae en la sangre, que se hereda por poseer los más prestigiosos antepasados, porque el origen de Roma se vincula con el final de la fabulosa Troya después. Imbuido por este espíritu augusteo que dominaba su época, Livio sabe que escribe la historia de su gran urbe y que lo hace para evocar los hechos gloriosos del pueblo que está a la cabeza de todos los de la tierra, dice en su prefacio el historiador. Es una presunción que no era tal en aquellos años. Luego de la batalla de Accio, que había permitido a Roma el dominio del Mediterráneo y cuyas ganancias aseguraban el éxito en empresas mayores, pero que se corroborarán con los herederos del título de César. Pero, ¿qué pasa si esta información se busca, esta misma historia se busca, pero en otro autor? ¿Cómo narra éste los hechos y qué dice del preclaro principio de la Urbs Roma? Plutarco es un historiador, un siglo posterior a Livio, pero más importante es griego. No se ve empapado del ánimo laudatorio del paduano. Así, Plutarco reseña la fundación de Roma en un texto paralelo al que antes cité. Cito, esta vez es traducción de Antonio Ranz. Restablecido el orden, Rómulo y Remo no tuvieron por conveniente permanecer en Alba, no teniendo el mando ni tampoco tenerle viviendo el abuelo materno. Entregando pues a éste la autoridad, determinaron vivir sobre sí, fundando una ciudad en aquel territorio en el que al principio recibieron el primer sustento, que es entre todos el motivo más plausible. Era quizá también preciso, habiéndoseles reunido tantos esclavos y hombres sediciosos, o quedarse sin fuerzas con la dispersión de esta gente, o tomar un establecimiento aparte. Puede notarse que en Plutarco no se da el impulso por rescatar la figura de los gemelos como personajes sin tacha, aunque reconozca su estirpe semidivina. Para un griego ese hecho no significaba ser un dechado de virtudes, sino un hombre con un destino especial, para bien o para mal. A los gemelos no los mueve el respeto de su anciano abuelo a cederle el poder como en Livio, sino el rechazo que tienen los de Alba y que el historiador heleno señala entre otras ocasiones. Más aún, destaca igualmente el griego que puede llamárseles esclavos y sediciosos a los que acompañan a Rómulo en su aventura fundadora, desacreditando así a los herederos de aquellos, los romanos, porque serían hijos de esclavos y sediciosos. A diferencia de Livio, Plutarco no pasa de largo en el crimen fratricida de Rómulo o deja de sospechar sobre el supuesto augurio que privilegiaba el derecho de éste por encima del de su hermano, como sí hace el historiador latino. No creo que sea justo por esto tildar a Plutarco de antirromano. Hay que tomar en cuenta que dedica su más destacada pieza a comparar las virtudes y vicios de los grandes personajes de Roma con los de Grecia, y de que es un hombre del imperio y no se atrevería a insultar a los amos del mundo. Tan solo él no se halla inmerso en el espíritu nacionalista que arrastra a los romanos desde que tomaron conciencia de su independencia y sus diferencias con los otros. Estamos hablando de nacionalismo. Para nosotros nacionalismo es un apego por los usos y costumbres de nuestro territorio. Es una tendencia a exaltar la personalidad que nos hace especiales, que nos define. Por ello, solo es posible si nos comparamos,
si nos diferenciamos de los vecinos, de los otros, y para ello necesitamos conocerlos y, más importante, enfrentarlos. El término nación se origina del latín natio, que a su vez proviene del verbo nascio, nacer, implicando con ello que existía un vínculo entre el acto mismo, el pueblo en medio del cual acontecía el nacimiento, y el territorio donde esto ocurría. La nación se forma por los que la habitan y le dan un carácter propio, y este concepto proviene de la misma Roma, quienes tomaron conciencia de su diferencia y la encumbraron como el mejor medio de ser, y lo hicieron como ningún otro pueblo antes de ellos. Los romanos eran campesinos soldados, esto es, su mentalidad no estaba escindida en uno u otro aspecto, sino integrada, integrando ambos modos de ser y de pensar, y lo fueron aún en tiempos en que ya no eran ni campesinos ni soldados. Civites, es decir, ciudadanos, los romanos no dejaban de reconocer que la actividad política era otra forma de defender sus tierras, sus mercados, la hacienda de sus herederos. Como campesinos, los ciudadanos aún sabían leer la experiencia y la privilegiaban sobre el estudio especulativo, por lo que las virtudes del soldado campesino, la frugalidad, la previsión, la paciencia, la tenacidad unida al esfuerzo y el valor, la independencia cifrada en la sencillez y la humildad frente al que es más poderoso, seguían siendo sus virtudes cardinales. El romano lucha para alcanzar tierras de cultivo o proteger las que ya tiene. Es el héroe Cincinato que abandona el arado al enterarse de que lo requiere su patria en la batalla, pero que al concluir esta vuelve a la yunta y hace andar a los bueyes para continuar el ciclo de la vida. Esa es la Romanitas, y eso es lo que el mito de Rómulo recrea. La manera de ser de los romanos, que los llevó a conquistar el mundo y lograr hacer de los enemigos amigos, manteniendo todo unido en una imagen de nación, de comunidad, con los mismos intereses, las mismas costumbres preclaras, que les terminaron comprando sus sometidos y transformando en la base de su imperio que llegó hasta nosotros. Así entonces, la figura del héroe romano es un héroe muy particular porque es un héroe nacional. Muy bien, le dejaremos aquí y concluiremos la siguiente clase con la figura de Eneas. Pásenla bien.